Buenos días. El día de hoy vamos a hablar de un paper que fue publicado en la revista AJNR. El nombre del paper es Mielitis asociada a COVID-19 que afecta a los tractos dorsales y laterales de la sustancia blanca, una serie de casos y una revisión de la literatura. Aquí encontramos los autores del presente artículo y más adelante vamos a dejar en claro el DOI para los que quieran incurrir más en el artículo. Bueno, tenemos que la mielitis por enfermedad por coronavirus, el COVID-19, es una afección poco común, la mielitis, que se presenta más comúnmente con cambios en la señal a nivel central del cordón y que como tal no presentan realce ante la aplicación de contraste. Hay tan solo un solo informe de caso también descrito de afectación longitudinal de las columnas dorsales. Y bueno, lo que quiere este artículo es mostrar 5 casos de mielitis asociada a COVID-19 con afectación específica del tracto de las columnas dorsales y laterales y se discute las posibles vías fisiopatológicas para este patrón único. Bueno, tenemos que el COVID-19, la enfermedad por coronavirus, se conoce principalmente como una enfermedad respiratoria. Sin embargo, se han descrito cada vez más respuestas neurológicas a esta infección que incluyen la encefalopatía infecciosa, la meningoencefalitis, el síndrome de Guillain-Barré y los accidentes cerebrovasculares. La mielitis se ha informado varias veces como una reacción inflamatoria posinfecciosa de la infección por COVID-19. Los casos previamente documentados han descrito como cambios a nivel central en ponderación T2 longitudinal sin el realce correspondiente. También hay 2 casos de mielitis autoinmune que también se asociaron con infección por COVID-19 publicados. Aunque la mayoría de los informes de mielitis asociados por COVID-19 se han observado como cambios en la señal en T2 a predominio central, este artículo describe 5 casos, que los vamos a ver a continuación, que demuestran el compromiso de la columna lateral y dorsal, y todos los pacientes fueron atendidos pues, en esta única institución y fueron los únicos 5 casos de mielitis asociados a COVID-19 diagnosticados y tratados desde el comienzo de la pandemia en marzo del 2020. Aquí vamos a empezar con el caso número 1. Es una mujer de 62 años sin enfermedad neurológica previa que se presentó 10 días después de un diagnóstico de COVID-19 con una historia de un día de evolución caracterizada por entumecimiento ascendente rápido, con alteraciones de la marcha e incontinencia fecal. Anteriormente experimentó síntomas leves de COVID-19 que incluían anosmia, tos y que se había resuelto varios días antes de su hospitalización. Los hallazgos de su examen fueron notables por la hiperreflexia difusa y la reducción de las sensaciones vibratorias y de pinchazos distalmente con ataxia sensorial. Esta es la imágenes por resonancia de la paciente anteriormente mencionada. Aquí encontramos una- un corte axial en T2 y un T1 post contraste donde demuestran una hiperintensidad T2 que afecta a las columnas posteriores y un realce en parches, predominantemente en las columnas posterolaterales. Y lo que queremos mostrar lo que se muestra en la imagen 6D son un sagital T2 y un sagital T1 post contraste que demuestran los correspondientes cambios de la señal sobre los segmentos anteriormente descritos. A esta paciente se le inició un tratamiento con plasmaféresis y prednisolona oral con mejoría de los síntomas clínicos. Fue dado de alta con una reducción gradual de la prednisolona oral durante un mes y en la visita de seguimiento a los 4 meses, sus síntomas clínicos ya se habían resuelto en gran medida. Este es el caso número 2, es un hombre de 79 años con antecedentes de hipertensión, hiperlipidemia, cirugía de espalda previa y lumbalgia crónica que requirió un caminador para la deambulación al inicio del estudio. Presentó una historia de 2 meses de empeoramiento de la debilidad de las extremidades inferiores e incontinencia fecal y le habían diagnosticado una infección por COVID-19 aproximadamente 2 semanas antes de la aparición de los síntomas.
Lo más importante en su examen físico fue la paraparesia con dorsiflexión mínima del tobillo derecho y flexión plantar. Asimismo, presentaba reflexa y aumento del tono inferiores, así como una vibración y propiocepción reducidas en un patrón dependiente de la longitud. Estas son las imágenes del paciente. Aquí tenemos una imagen axial T2 y unas imágenes por difusión. Lo que vemos es una hiperintensidad T2 que afecta la columna posterior y las flechas laterales nos muestran pues la afectación de lateral. Estas hiperintensidades a nivel lateral presentaban en ponderación de WI y ADC restricción a la difusión, y los hallazgos fueron menos notorios en las imágenes sagital T2 y T1 con contraste, presentando solo cambios débiles de señal. Al paciente fue tratado 5 días con inmunoglobulina intravenosa y 5 sesiones con recambio plasmático. Lamentablemente, sin mejoría notable de su sintomatología, luego fue dado de alta para la rehabilitación hospitalaria con un curso de rehabilitación complicado, ya que presentó infección del tracto urinario y neumonitis por aspiración. Después de una extensa rehabilitación hospitalaria, el paciente presentó mejoría de su estado funcional y fue dado de alta. Aquí vemos el caso 3. Es una mujer de 40 años con antecedentes médicos que incluían inmunosupresión crónica por trasplante de riñón secundario a glomeruloesclerosis focal y segmentaria. La paciente también tenía antecedentes de tuberculosis latente y diabetes tipo 2. La paciente presentó un nuevo y rápido inicio de dolor en región lumbar, debilidad de las extremidades inferiores y cambios sensoriales. Ella desarrolló estos síntomas a los pocos días de dar positivo para COVID-19 y los hallazgos de su examen fueron la hiperreflex en las extremidades inferiores, la disminución de la fuerza en las extremidades inferiores a nivel proximal, mayores que las distales con la sensibilidad preservada. Aquí tenemos una resonancia de columna y una resonancia de cerebro. En la resonancia de columna podemos observar en la adquisición axial una hiperintensidad T2 que afecta a la columna posterior con una afectación leve de las columnas laterales. En la imagen B, que es una adquisición axial en T1 con contraste, evidencia un realce en parches correspondiente a la región anteriormente mencionada. En la imagen C, que es una adquisición sagital, en T2 lo que vemos es una hiperintensidad T2 flare y un realce correspondiente una hiperintensidad, perdón, y una expansión del cordón torácico superior. Y en la resonancia de cerebro lo que podemos observar es una hiperintensidad T2 flare y realce correspondiente alrededor del cuarto ventrículo. Aquí en la ponderación post-contraste podemos ver el realce alrededor del cuarto ventrículo. A esta paciente se le administró un ciclo de 3 días de metilprednisolona intravenoso con dosis altas, presentando una mejoría subjetiva de sus síntomas. Fue dada de alta a casa con una dosis mayor de prednisolona oral, ya que ya, pues como lo dije anteriormente, está inmunosuprimida, junto con sus otros medicamentos inmunosupresores, y desafortunadamente durante el transcurso de varios meses desarrolló un empeoramiento de sus síntomas, incluido el aumento de la debilidad, la inestabilidad de la marcha y aumento de su estreñimiento. A esta paciente le hicieron una resonancia de control que pues no se muestra, pero bueno, lo que nos dice el artículo es que presentaba un agravamiento de las lesiones y un aumento en el número de las lesiones en T3 y T4. Y la investigación adicional con respecto a otras etiologías de su encefalomielitis, incluidos los resultados de la biopsia cerebral, no han revelado hasta ahora, no ha sido revelador hasta ahora, y su diagnóstico sigue siendo una encefalomielitis asociada a COVID-19. El caso 4 es un varón de 62 años con antecedentes de nefropatía terminal en hemodiálisis, diabetes tipo 2, hipertensión e hiperlipidemia, que presentó dolor de espalda, fiebre, tos y escalofríos. Los síntomas comenzaron 2 días después de recibir la vacuna del COVID-19 y posteriormente dio positivo a la prueba de infección para COVID.
Lo más importante en su examen físico fue la disminución leve de la fuerza en las extremidades superiores bilaterales con fuerza intacta en las extremidades inferiores y sin presentar ningún déficit sensorial. Aquí observamos la resonancia de la columna dorsal del paciente donde vemos un axial T2 a nivel dorsal, donde muestra una hiperintensidad T2 que afecta a las columnas posteriores. Y en las imágenes sagitales podemos observar que una sutil hiperintensidad sobre esta región. Este paciente fue dado de alta con medicamentos para el manejo del dolor, no recibió prescripción de terapias inmunomoduladoras y bueno, no presentó ninguna complicación como tal. El último caso es el caso número 5, es un hombre de 64 años sin antecedentes neurológicos previos que recibió suplementos de zinc durante la pandemia de COVID-19. El paciente ya estaba tomando zinc durante la pandemia. Se presentó con una historia de 3 meses de parestesias en las extremidades inferiores y desequilibrio en la marcha. El cuadro clínico se presentó 2 días después del diagnóstico de COVID-19 y los hallazgos relevantes al examen clínico físico fueron la hiperreflexia de las extremidades inferiores, la reducción de la sensibilidad de las sensaciones vibratorias y de la propiocepción, con un patrón dependiente de la longitud asociado a ataxia sensorial y preservación de la fuerza. Importante recalcar en este paciente que en los resultados de laboratorio demostraba un nivel elevado de zinc y un déficit de cobre que inicialmente hizo pensar que pudiese estar asociado, que estas imágenes estuviesen asociadas a este déficit de cobre. Aquí estas son las imágenes de la resonancia del paciente. Aquí tenemos un axial T2 y un T1 post-contraste donde observamos una hiperintensidad en T2 que afecta a la columna posterior sin presentar realce como tal ante la aplicación del contraste. Y aquí observamos una resonancia de columna cervical en adquisición sagital en T2 donde demuestra una hiperintensidad a lo largo de la cara dorsal del cordón. A este paciente se sometió a suplementos de cobre por vía oral y en la evaluación repetida 3 meses después, el paciente no presentó ninguna mejoría de sus síntomas y en ese momento se le repitieron las pruebas de nivel de cobre en suero y los resultados de cobre estaban dentro de límites normales. Entonces se descartó como tal que fuese también que estuviese pues asociado al déficit de cobre. En la discusión, bueno, tenemos que los mecanismos hipotéticos de las secuelas neurológicas de COVID-19 se han atribuido, como ustedes saben, a la gran respuesta inflamatoria sistémica o a una secuela de una enfermedad crítica. La afectación de la columna lateral y dorsal es relativamente atípica en la mielitis viral, que por lo general demuestra una propensión a las regiones centrales de la materia gris del cordón. Si bien se ha observado afectación infecciosa de la columna posterior en pacientes con VIH y afectación de la columna posterior y lateral en la mielopatía asociada al virus linfotrópico de las células T humano tipo 1, la afectación de estas dos patologías de estas regiones se observa con mayor frecuencia en el contexto de degeneración combinada subaguda. Recordarnos que la degeneración combinada subaguda es causada por una alteración en la vía de la metilación que puede provenir de causas metabólicas como la vitamina B12 y la deficiencia de cobre. La deficiencia también de vitamina E y causas tóxicas como el exceso del óxido nitroso, que como tal conlleva secundariamente a la deficiencia de vitamina B12. También lo podemos encontrar el déficit de vitamina B12 en, perdón, la generación combinada subaguda a la aplicación del metotrexate intratecal. Se ha descubierto que los factores metabólicos y nutricionales tienen un papel especialmente en el contexto de COVID-19, con alguna evidencia que respalda la suplementación con vitamina B12 en la lucha contra este patógeno. Solo se puede especular
que el COVID-19 puede afectar el ciclo de la metilación, lo que a su vez puede exponer a deficiencias en el sistema inmunológico que son respaldadas por esta vía. Lo más interesante es que ninguno de los 5 casos de mielitis asociados a COVID-19 diagnosticados y tratados en este sitio mostró la hiperintensidad de señal T2 predominantemente central informada en los anteriormente artículos, en la mayoría de los artículos que se encuentran en la literatura. Ellos dicen que igualmente este hallazgo puede estar relacionado pues con diferencias regionales en las cepas virales o en factores ambientales. Además puede ser que esta apariencia específica del tracto, que se describe solo en raras ocasiones en la literatura, no siempre se atribuye clínicamente al estado COVID-19 del paciente. Como conclusión, tenemos que las características de imagen de la afectación viral y postviral del tracto de la sustancia blanca dorsal y lateral respaldan aún más un componente nutricional de deficiencia de vitaminas para la gravedad de los síntomas de COVID-19. Es posible un vínculo entre la fisiopatología de COVID-19 y la vía de la metilación. A continuación, este es el DOI del artículo para los que quieran pues, leer el artículo como tal. Muchas gracias.